La Marcha de la Muerte es uno de los métodos de tortura más terribles que la humanidad ha practicado. Esto consiste en obligar a un gran contingente de personas, normalmente esclavos o prisioneros, a atravesar grandes distancias durante largos periodos de tiempo, a paso sostenido, sin brindarles ni agua ni comida. Quienes caen son dejados en el camino frente a una muerte segura, mientras que los que se retrasan normalmente son ejecutados por los guardias que vigilan la brutal caravana. Aunque este siniestro método fue practicado desde la antigüedad, principalmente por esclavistas occidentales en África, las últimas marchas no fueron realmente hace tanto, ya que sirvieron como último dispositivo de tortura para las fuerzas del eje. Los alemanes, al final de la Segunda Guerra Mundial, realizaron grandes marchas de la muerte con prisioneros de los campos de concentración, mientras que el Imperio de Japón también organizó las suyas propias, con esclavos indonesios y prisioneros de guerra aliados. Estas prácticas dejaron decenas de miles de muertos y se consideran el último gran crimen de guerra perpetrado por estos países durante el conflicto más grande que ha visto Europa. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar, ya que te contaremos sobre el terrible calvario sufrido por los prisioneros de los campos de concentración al realizar una de las mayores torturas en la Segunda Guerra Mundial, las Marchas de la Muerte. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se encontraba profundamente debilitada en el aspecto militar, pero los oficiales de Hitler tenían un mayor problema: los millones de prisioneros encerrados en los macabros campos de concentración. Lo cierto es que los nazis eran muy conscientes de lo que sucedería en caso de que Alemania fuera ocupada y los aliados encontraran las brutales prisiones, así como las cámaras de tortura y ejecución sistemática con la que habían llevado a cabo uno de los mayores genocidios de la historia. Entre 1944 y 1945 se realizaron grandes matanzas de manera mecánica para eliminar a la mayor cantidad de cautivos posibles. Más allá de que los judíos, afroamericanos y gitanos encerrados se encontraban en deplorable estado de salud debido a la malnutrición, el hacinamiento y las enfermedades, las masacres organizadas buscaban ocultar y borrar las evidencias de las atrocidades que el Tercer Reich llevaba adelante. Así se organizaron las Marchas de la Muerte, dirigidas por los oficiales de las SS. Estas consistieron en obligar a caminar grandes distancias a los prisioneros durante largos periodos, sin brindarles agua ni comida. Estaba contemplado que buena parte del contingente muriera durante las caminatas, ya que la mayoría de estas personas se encontraban de por sí al borde de la muerte. Quienes caían eran dejados atrás, mientras que los que se retrasaban, quejaban o no podían seguir eran ejecutados por los soldados. Luego de un primer trayecto, normalmente se obligaba a los sobrevivientes a subir a trenes diseñados para cargar ganado. Muchas personas también fallecían en estos viajes, ya que acumulaban gente hasta que no quedaba espacio para respirar y tampoco les brindaban ni las condiciones básicas para subsistir. Tras casi una semana de viajar sin agua, comida o aire, eran pocos los que bajaban de esos siniestros trenes. Quienes lo hacían debían soportar otra marcha hacia un fatídico destino, otro campo de concentración. Al llegar allí seguirían con la terrible rutina que había asignado sus vidas durante los últimos años, o se enfrentarían a un pelotón de fusilamiento. Si bien este fenómeno se puede rastrear hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, con la Marcha de Helm, cuando los varones de entre 16 y 60 años del pueblo polaco fueron obligados a evacuar a pie, la mayoría de las muertes se dieron por fusilamientos a lo largo del camino. Fue a partir de 1944 cuando las marchas mostraron su lado más cruel e inhumano. Uno de los primeros en ser evacuado fue el campo polaco de Majdanek. Frente al avance de las tropas soviéticas, los nazis debieron apurar el procedimiento, por lo cual unos 1000 prisioneros fueron sometidos a la marcha, mientras que otros miles quedaron atrapados en las instalaciones. Los oficiales alemanes se concentraron en destruir algunos espacios particulares, como los crematorios y las cámaras de exterminio. Pero este sería el último desliz. Conforme los aliados ingresaron en los territorios ocupados por las fuerzas de Hitler, las marchas de la muerte se hicieron más prolíficas. Tal es el caso de Mittelbau-Dora, campo que fue evacuado bastante tiempo antes de la llegada de las tropas norteamericanas.
Cuando los aliados llegaron al lugar, tan solo quedaban los moribundos y enfermos. A principios de 1945 se dio una de las marchas de la muerte más siniestras del Holocausto. Cuando el Ejército Rojo avanzó hacia el interior de Polonia, los nazis ordenaron la evacuación de uno de los campos más grandes, Auschwitz. Entre el 17 y 21 de enero, los oficiales de la SS tomaron 56.000 prisioneros que fueron obligados a caminar sin descanso, bebida ni comida más de 60 kilómetros, con una temperatura inferior a los menos 20 grados centígrados, ataviados tan solo con sus prendas carcelarias. Algunos lograron escapar, asistidos por civiles en los pueblos que la fatídica caravana atravesaba. Sin embargo, unas 15.000 víctimas murieron por el camino. Los sobrevivientes fueron enviados a otros campos de concentración en trenes. Unos días más tarde, 50.000 prisioneros fueron evacuados desde Stutthof en el norte de Polonia hasta Lauenburg en el este de Alemania. El camino era de unos 700 kilómetros. Al inicio, los alemanes condujeron unos 5.000 cautivos hacia el mar y los fusilaron. El resto de los marchantes fueron interceptados durante el trayecto por las tropas soviéticas, por lo cual los oficiales nazis los obligaron a volver al punto de partida. Aunque no existe una cifra exacta, miles de personas murieron durante esta marcha debido a las duras condiciones climáticas, la falta de sustento básico y las ejecuciones por parte de los soldados. Otros campos comenzaron a ser evacuados y sus prisioneros fueron obligados a marchar hacia instalaciones que a su vez serían evacuadas nuevamente con el mismo método. Por ejemplo, en abril de 1945, unos 28.000 prisioneros marcharon desde Buchenwald hacia Dachau, Flossenbürg y Theresienstadt, siendo el primero de estos el destino de la mayoría. Pero los que lograron sobrevivir y llegar a su destino lo hicieron tan solo para enfrentar otra siniestra caminata. A finales de abril, 15.000 personas fueron enviadas desde Dachau hacia la frontera austríaca. Tan solo 6.000 llegaron a su destino, mientras que muchos de los que quedaron atrás no murieron de inmediato, sino que fueron hallados más tarde por las tropas norteamericanas, regados por los campos, muriendo de inanición o cansancio. Lo cierto es que pese a muchos estudios históricos, realmente no se conoce el objetivo final que tuvieron las marchas de la muerte. Si bien existen quienes aseguran que fueron una estrategia de los nazis para borrar las evidencias de sus crímenes contra la humanidad, esto choca directamente con el hecho de que estos procedimientos, particularmente tortuosos, quedaron bien datados por sus víctimas, por los civiles que sirvieron de testigos, por los soldados enemigos e incluso por los propios oficiales nazis carcomidos por la culpa. La mayoría de los campos de concentración no fueron evacuados completamente, y aunque algunas de las habitaciones o instalaciones más sensibles fueron destruidas para que la información no cayera en manos de los aliados, el ejercicio de las marchas no ayudó para nada a los integrantes del Partido Nacional Socialista, ya que igualmente fueron juzgadas con todo el peso de la ley durante los juicios de Nuremberg. Luego de conocer todos los detalles sobre las terribles marchas de la muerte, queremos conocer tu opinión. ¿Por qué crees que los nazis ejecutaron tan siniestro método de tortura al final de la guerra? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.